Bueno, entonces, un cordial saludo, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde el momento en que nuestros espectadores nos estén viendo. Para nosotros, desde la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, resulta un honor poder participar en los diferentes eventos que durante este mes generan un espacio de reflexión muy importante para nosotros como sociedad, y es todos los temas relacionados sobre los derechos de las mujeres en la sociedad contemporánea. En ese orden de ideas, estamos desarrollando nuestro coloquio sobre mujer, constitución y poder, avances y desafíos en la garantía de los derechos de las mujeres. Y como moderador designado para este evento, tengo el grato honor de compartir estos espacios con ponentes que nos van a acompañar el día de hoy, con doctoras que pues tienen ya una experiencia profesional y académica relevante y que seguro pues nos van a permitir como tal tener un abordaje interesante sobre esos temas. Para mí, en ese orden de ideas, es un gusto dar la bienvenida y presentar a la doctora Jenny Marcela Trejos Trejos, quien es abogada, egresada de la Universidad Libre, doctorante en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flasco, Argentina, máster en Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Pontificia Universidad Javeriana, tecnóloga en atención prehospitalaria de la Universidad de Valle. Es abogada conciliadora, docente, investigadora y conferencista nacional e internacional en temas sobre género, paz, derechos humanos, justicia transicional, prácticas pedagógicas y calidad en la educación superior y educación jurídica. También nos complace tener la participación de la doctora Lady Andrea Mota Trujillo, quien es abogada egresada de la Universidad de la Amazonía, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, conciliadora en Derecho, magíster en Derecho Procesal de la Universidad Libre, servidora pública en la rama judicial, ejerciendo como secretaria del Juzgado 11 Penal Municipal con funciones de conocimiento de Valledupar. Y cerramos este excelente panel de participantes con la doctora Angélica Portilla Barco, quien es candidata a doctor en Derecho, magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y especialista en Derecho Administrativo. Es socia fundadora de AP Abogados Asociados SAS y consultora jurídica senior con una destacada trayectoria en la asesoría estratégica en entidades del Estado y organismos legislativos. Su práctica profesional se centra en el fortalecimiento de la institucionalidad, el control interno gubernamental y la consultoría técnica en procesos electorales y administrativos de alta complejidad, aportando una visión integral y vanguardia jurídica. Como pueden notar nuestros diferentes espectadores, los que nos están viendo en cualquier de los espacios de la asociación, contamos con participantes de un excelente y un gran grado de perfil profesional y con diferentes ópticas profesionales. Me complace y para mí es un honor compartir este espacio como moderador con cada una de ustedes y ya procedemos pues al rol fundamental que queremos desarrollar y es justamente que nos cuestionemos sobre esa protección de los derechos de las mujeres. En ese orden de ideas, este coloquio va a utilizar como metodología tres momentos de participación. Un primer momento con una pregunta inicial, una pregunta orientadora inicial que les permita a cada una de ustedes abordar las ideas que tienen al respecto. Tendremos un tiempo de hasta 10 minutos. Luego de esto haremos una pregunta de cierre de cada una de sus participaciones y cerramos con una conclusión. Para mí, pues, nuevamente como miembro de la asociación, es un honor participar como moderador en este coloquio, especialmente en el espacio y las demandas del contexto que implica pensar y sobre todo aportar a transformaciones y especialmente respecto a los derechos de las mujeres. Entonces, la pregunta orientadora inicial para nuestras ponentes es, desde su experiencia y conocimientos profesionales, ¿cuáles son los retos que tienen las mujeres para la efectiva protección de sus derechos? Y en ese orden de ideas queremos pues escuchar a la doctora Lady Andrea Mota Trujillo, agradeciendo nuevamente su tiempo, su espacio.
Doctora, muchísimas gracias por su participación. Doctor Wisman, buenas tardes a todos los presentes. Un saludo especial al director Moreno Alfonso, así como a la directora ejecutiva, doctora Diana Beltrán, y especialmente al doctor Eduardo Andrés Velandia, quien es el director emérito de la Asociación Mundial de Derecho Procesal Constitucional. Bueno, en el día de hoy para mí es un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes, no solo desde un punto de vista académico, sino también desde ese punto de vista laboral y atendiendo como a esa pregunta puntual que realiza el doctor Wisman sobre cómo entrelazar la calidad o el servicio que cada una de nosotras, las que estamos aquí presentes, nos vemos involucradas en la carrera de derecho, nos vemos involucrados en las actividades que hacemos. Pues debemos empezar no solamente con hablar acerca de que necesitamos como mujeres empoderarnos de tres funciones importantes para poder establecer una defensa de los derechos humanos y a esos derechos que como mujeres nos atañen. Digamos que una de esas cualidades o una de esas partidas para poder establecer esa defensa de derechos es a través de la capacitación. Una mujer debe empoderarse realmente de no solamente la parte investigativa, sino también de la parte académica. Y con base a esas capacitaciones que constantemente nosotras como mujeres recibimos, podemos brindar y dar a conocer ese conocimiento para que otras personas, no solamente mujeres, sino también hombres, menores, y otras personas que están dedicadas a otras áreas que no específicamente sean del derecho, puedan conocer realmente los derechos fundamentales que como mujeres nos revisten. También debemos buscar como otro aspecto puntual el ver que la academia va ligada también a ese ser humano integral. Las mujeres tenemos que ser integrales en los espacios y en los momentos que nos permitan compartir nuestras capacitaciones y nuestras labores académicas para poder brindar un mejor acercamiento para lograr no solamente conocer de fondo los derechos que tenemos y que son intrínsecos de cada una de nosotras, sino también para poderle brindar a esas nuevas generaciones todos esos conocimientos que ya hemos adquirido. Y bajo la integralidad, que no solamente implica que una mujer tenga que ser responsable, activa, investigativa y que tenga que luchar, obviamente, por dar a conocer sus derechos y por establecer esos derechos que existen, pues podemos realmente blindar de que las actividades que nosotras como mujeres ejerzamos en cada una de nuestras labores se vean ampliamente representadas por esas comunidades que nosotros hemos ido a capacitar y que hemos ido no solamente a brindar ese conocimiento académico y técnico, sino también esa posibilidad de que se desarrolle una mejor atención a la mujer, una mejor apreciación hacia los derechos de la mujer y hacia cómo nosotros podemos ser vistas no solamente desde un rol académico, sino también desde ese rol laboral y personal que cada una de nosotras cumple en la sociedad. Perfecto, Doc. Muchísimas gracias, doctora Lady. Gracias por ese primer acercamiento desde esa perspectiva que para nosotros resulta muy valiosa dentro de este coloquio, especialmente queriendo justamente evidenciar desde esa experiencia que han tenido, desde esos conocimientos, esas posturas. Vamos a continuar esta primera sección con ese momento para escuchar tanto a la doctora Jenny como a la doctora Angélica y luego pasamos a la segunda sección que ya sería una segunda pregunta de cierre. En ese orden de ideas, doctora Jenny, nuevamente pues qué honor por parte de la asociación tener su participación en este coloquio. Muchísimas gracias. La escuchamos, mi doc. Muy buenas tardes para todos. Espero que pues, este espacio sea una oportunidad, no solamente para reflexionar, sino también para abrirnos a nuevas opciones dentro de la formación, sobre todo jurídica, que es el campo desde el cual les voy a compartir. Agradecer primero a la institución por esta invitación, a los colegas que se han esmerado porque estos espacios se den. Creo que
la apuesta desde el mundo jurídico y desde el derecho a estos escenarios nos permite transformar también nuestra educación. Hoy quiero compartirles un par de ideas en torno a la formación jurídica con enfoque de género, desde esa pregunta que tú nos planteas, cómo desde estas reflexiones del ejercicio profesional nosotros las construimos. Los retos, prácticas, transformaciones, se las voy a plantear desde el consultorio jurídico, desde una experiencia profesional, pero también desde la invitación a reflexionar en torno a la importancia que tienen los consultores jurídicos y centros de conciliación en el plan de estudio de los programas de derecho a nivel general, siendo esta la etapa práctica que nuestros estudiantes deben vivir para poder alcanzar ese anhelado título profesional de derecho y poder ejercer en la abogacía. En ese sentido, pues nosotros vamos entendiendo cómo se convierte la educación y tiene algunos retos importantísimos y esto se plantea como el embudo de la inacción, ¿sí? Y es cuando a pesar de todas las herramientas jurídicas que tenemos, políticas públicas, normas, en fin, en las diferentes áreas, no nos alcanza el derecho para llegar a ese acceso real a la justicia. Y esto se podría plantear desde tres escenarios clave. El primero es una violencia naturalizada, una normalización de la violencia, y esto lo estamos viviendo en Colombia con los últimos hechos y las denuncias con el tema o el caso Caracol. ¿Sí? Todo esto detona en el mundo jurídico una evidencia que ahí estaba, ¿sí? No muy tangible, pero que hoy lo podemos alzar la voz y visibilizarlo, y es esa violencia naturalizada y normalizada en los diferentes contextos. Esto un poco de datos que tenemos, y es que llevan 1.286 casos de violencia solamente en el primer trimestre del 2025, es decir, el año pasado, solamente estas denuncias. Y seguramente con lo que estamos viviendo en redes sociales, en los medios de comunicación, esto se va a exacerbar y las denuncias van a aumentar, ¿sí? Otro elemento clave es cómo esas violencias naturalizadas que pasan por un filtro de cultura, un filtro académico, se encuentran con el que este filtro todavía está permeado por una visión androcentrista, ¿sí? Y es una visión que no permite que ese flujo se logre con éxito. Aquí que encontramos una brecha económica, ¿sí? Hoy las estadísticas nos dicen que el desempleo en mujeres, el desempleo femenino, como se plantea para incorporar también esas otras perspectivas de género, están en 4,9% y esas brechas salariales hasta un 25% en niveles superiores. Es decir, hoy todavía las mujeres ganan menos por el hecho de ser mujeres y ocupar cargos directivos. Otro elemento que se ve reflejado ya pasando ese filtro es la impunidad institucional. A pesar de que tenemos normas, de que tenemos políticas públicas, de que tenemos diferentes elementos jurídicos para poder proteger, alcanzar, visibilizar, sensibilizar y formar en torno a el género, la incorporación de la participación de las mujeres, que es en este caso donde estamos enmarcando la conversación, pero también de otras formas y otras identidades de género, pues pasa por la impunidad institucional. Es decir, hay un uso de la conciliación forzada, sí tácita, una revictimización en los hechos, en las circunstancias, basados en el acceso y la restricción a una justicia tangible. ¿Cuál es el problema? En realidad no tenemos un problema normativo, tenemos un problema de interpretación y aplicación de estos recursos normativos. ¿Y esto de dónde viene? Viene de un mapeo de unas barreras que existen en la anatomía de la exclusión jurídica dentro del proceso formativo. ¿Cómo estamos nosotros formando, cómo los programas se diseñan? La mayoría de los programas encuentran unos estereotipos de género, sí, es decir, esos elementos culturales que tenemos en la construcción de planes de estudio, de formación, de educación superior, en fin, todavía están permeados por unos estereotipos arraigados y algo que conocemos como el mito de la víctima ideal, es decir, cómo debería ser actuar y verse una víctima de violencias basadas en género.
¿sí? Desde su aspecto físico, desde la forma en que denuncia, desde su expresión corporal, etc. Eso, esa víctima ideal, pues hace que nosotros como abogados lleguemos tarde a esa sociedad o a esa legitimación. Otras brechas son las estructurales, ¿sí? Donde tenemos un patriarcado sistémico, todavía unas figuras muy arraigadas en el derecho y en la formación en derecho desde esta perspectiva. Desigualdad laboral, discriminación interseccional, es decir, se mezclan las diferentes discriminaciones a mujeres rurales, afroindígenas, etc. Esto pues hace que el nivel o el sistema esté diseñado bajo sesgos que no es neutral, ¿sí? Tenemos unas barreras desde las que son más específicas, ¿sí? Y que permiten la impunidad, que ese es el gran problema, ¿sí? La impunidad que todavía se mantiene a pesar de los diferentes escenarios. Y finalmente, donde se enmarca la educación o el sistema jurídico es en lo procedimental. Damos las herramientas para entender cómo actuar, pero no qué hacer en el momento que se necesita actuar, ¿sí? Y es que como estudiantes, como abogados, como profesionales, ¿qué debemos hacer para poder alcanzar una garantía de ese sistema y cómo nosotros podemos llevar a cabo ese alcance? Algo que tenemos que entender es que nosotros sí tenemos un ecosistema normativo de género, tenemos un núcleo constitucional, el bloque de constitucionalidad, tenemos mandatos orgánicos que dan vida a esas necesidades y además la jurisprudencia también le ha apostado, no solamente a abordar temas de violencias basadas en género, sino a instar a las diferentes autoridades, instituciones y demás a activar rutas, a crear protocolos y a tener acciones puntuales sobre las violencias basadas en género. ¿Qué retos encontramos en la formación en derecho? ¿Sí? Y es uno, un currículo integral. Todavía tenemos mallas curriculares que no integran unas teorías de perspectiva de género de forma transversal. Todavía hay resistencia dentro del pensamiento de la formación del abogado frente a eso. Hay universidades que están haciendo una apuesta gigante, pero todavía se conserva esa marginalización del género a las selectivas. Tenemos una pedagogía necesidad de fomentar una pedagogía más activa, un aprendizaje crítico, conectando la teoría con la realidad. Todavía, y esto lo planteo desde ser abogado, no es sinónimo de ser docente en derecho, hay que formarse. Y un poco lanzo esta premisa y es, necesitamos profesionalizar la docencia en el campo de la educación jurídica. Es una necesidad inherente donde se involucren todos estos temas como el género. Y una práctica transformadora que la tenemos en los consultorios jurídicos con unos lineamientos clave a nivel normativo con la 2113, la 2220, la reciente, ¿sí? En aspectos laborales de la 2365, donde hay un marco jurídico por estudiar, por aplicar, pero los consultorios jurídicos necesitan ganar protagonismo como actores y como gestores de esa práctica profesional. El desafío aquí es que el género o el enfoque de género sea transversal en el diálogo y en el eje PRAE. Ese salto, que es la invitación que realizamos en este espacio, es pensarnos, pasar del androcentrismo, de la dogmática teórica y pura, que no es olvidarla, sino ajustarla un poco a un diálogo más interseccional, una mirada más sociopolítica, más social, más legal, ¿sí? Más abierta a la realidad, a la práctica. Una pedagogía con aprendizajes basados en casos, fortalecer las clínicas sociales, donde el usuario no sea solamente un sujeto procesal, ¿sí? Abstracto, genérico, sino que podamos tener un sujeto histórico más vívido, entendiendo esas barreras estructurales, esas violencias que también hay en el entorno, diría Galton, esas violencias estructurales, ese triángulo de violencias que necesitamos entender en el mundo jurídico. Y finalmente una evaluación que supere la mera calificación y que vaya al impacto social y a la mitigación, ¿sí? de ese daño tan numérico. Pues en ese ejercicio entender que la práctica como gran reto en la formación de los futuros abogados tiene que tejer un puente, el consultorio se convierte en eso, en el puente que comunica la teoría con la justicia material, ¿sí? Responsabilidad social, acceso a la justicia, en fin, una innovación, ¿sí? Que donde tengamos una articulación, una identidad,
Y finalmente, el impacto que debamos generar, que cree un diálogo permanente desde esa transversalidad a la docencia, el saber, el territorio, el impacto que tenemos y la práctica en el hacer. Ese modelo que nos permita a nosotros pues integrar. Aquí les tengo un mapa, sí, que es como sí se están haciendo cosas para abordar los temas de género, pero necesitamos urgentemente reflexionar de forma más concreta en cómo nos estamos pensando la educación jurídica en el siglo XXI y para el resto de la vida, con los nuevos temas, sobre todo porque el enfoque de género cada día toma más relevancia. Más allá del hecho de ser mujer y los roles que se nos han impuesto socialmente, o el hecho de ser hombre y los roles que se han impuesto socialmente, es en el rol social que tenemos como profesionales en derecho, pero ese llamado que tenemos a ser garantes de derecho, ¿sí? A la protección. Entonces, ese es el gran reto de la educación jurídica, aquí como un mapa muy claro. Y pues ya para cerrar es entender esas brechas que tenemos. Si hay unas brechas de, de, de privilegio, ¿sí? Que centraliza esas estrategias y esos géneros. Entonces, llevarnos la necesidad de fortalecer el enfoque de género a través del abordaje de mallas curriculares, de una diversidad, de un diálogo Estado, territorio, universidad permanente, además de instituciones como estas que nos permiten generar nuevos diálogos y adentrar a los futuros docentes que seguramente nos estarán escuchando a una perspectiva que supere la dogmática, que no la abandone, sino que se apropie de ella en escenarios de práctica y podamos situar a los futuros abogados en un escenario más real, vívido, sin abandonar nuestras bases que son necesarias epistemológicas, la dogmática, la teoría, pero que debemos empezar a generar un diálogo más cercano con ellas y con la realidad social. Muchísimas gracias. Muy amable, doctora Jenny, gracias por este abordaje que nos acaba de presentar, muy claro y sobre todo, pues, puntualizando problemas que debemos asumir y debemos analizar. Muchas gracias, mi doc. Y para ya cerrar esta primera sección desde este acercamiento de esta pregunta orientadora, cerramos amablemente con la doctora Angélica. Mi doc, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre será un placer, un honor estar en este tipo de espacios educativos. Mm, Como abogada y como mujer, para mí más que un derecho y más que un deber es un compromiso con la sociedad, con mis hijos, para dejarles una sociedad más estructurada y más libre de todo este tipo de violencias en las cuales nos enfrentamos. Respecto de mi experiencia como profesional en el tema de democracia electoral, nosotros voy a partir con una premisa. La Constitución de 1991 es un tratado de promesas que 35 años después aún tiene deudas procesales y representativas con nosotras las mujeres. Entonces, el techo de cristal, vamos a hablar de un techo de cristal. Nosotros mediante la ley 1475 del 2011 tuvimos un paso muy gigante que fue el establecimiento de la ley de cuotas, que el 30% de las listas deberían ser integradas por mujeres. Sin embargo, hoy en día, 16 años después, vemos que este gran paso que se pensaba hace 15 años, hoy en día es simplemente un piso, o sea, perdón, un techo. ¿Qué queremos que sea? Un piso, o sea, que sea más allá del 30% de las listas sean compuestas por mujeres. Pero hoy en día los partidos políticos lo que hacen es que, ay, Dios santo, me están llamando, perdón. Lo que hacen, espera, vuelvo a la reunión, me perdí. Lo que hacen los partidos políticos, ¿me están escuchando? Ay, Dios santo. Sí, señora, te he escuchado sin problema, no te preocupes. Lo escuchamos. Discúlpeme que me estaba entrando una llamada. Tranquila, doc, no te afanes. Así es la tecnología. Lo que hacen hoy en día los partidos políticos es rellenar estas listas con mujeres para cumplir, para evitarse sanciones, para evitar que las listas se revoquen y posterior pues invisibilizan el papel de la mujer, invisibilizan el papel democrático de la mujer en política.
¿qué debemos buscar en el país? ¿Qué debemos buscar en nuestras reformas? Una paridad total. Em, en el 2018, la ley 1885 estableció las listas cremalleras. Con esta ley y con la participación de las mujeres en estas elecciones de juventudes, se pudo determinar de que Colombia, se quitó ese mito de que en Colombia no habían liderazgos femeninos. Evidentemente, bajo esta ley se proponen las listas cremalleras compuestas hombre-mujer y fue un total éxito. Pero no entendemos por qué fue un total éxito simplemente en consejos de juventudes, porque no se ha implementado para las demás corporaciones públicas. Posterior, en el año 2022 tenemos la ley de violencia, de violencia contra las mujeres en política. Ya volví, ya me estoy viendo. Esta ley que nos permite imponer unas sanciones a los partidos políticos y a los actores políticos que se vea, que se visualice, que se denuncie la violencia política contra la mujer. Sin embargo, pues esto es una reforma normativa que va muy lento, que es muy difícil, que una vez se demande, salgan todo, se acuse, se investigue y se sancione muy rápido a una persona y menos pues en estos espacios políticos. ¿Cuáles son las violencias? Yo lo que digo es que la violencia siempre va a ser violencia. Antes, no sé si ustedes recuerdan cuando hablábamos que la violencia psicológica era la misma que una violencia física. Y hoy en día nosotros no hablamos sin una violencia, no hablamos de violencia física y violencia psicológica, sino que hablamos de otros tipos de violencia, las nuevas violencias que podemos llamar hoy en día. Tenemos violencias económicas en el tema electoral, ¿no? Tenemos violencias económicas cuando se limitan los recursos para las mujeres en participación en política o se les da más posibilidades de financiación a los hombres. Tenemos violencias simbólicas, que es la invisibilización de estas mujeres, que es ponerlas para llenar una lista y dejarlas eh, como, perdón, como dejarlas sin visibilidad, porque finalmente cuando se eligen, ellas salen del escenario político. Tenemos unas violencias digitales que hoy en día vemos cómo se atacan a las mujeres por los medios, por las redes sociales, por los medios electrónicos. Pero cómo se atacan esto por medio digital y cómo es en política, desacreditando su trabajo, desacreditando de pronto la inteligencia o su profesión, desacreditando a la mujer que hace o que comparte los mismos escenarios con los hombres. Y finalmente tenemos una violencia vicaria, que creíamos que solamente se aplicaba en temas familiares, pero no. Hoy en día también utilizan a las personas cercanas a la mujer, no tanto no solamente a los hijos, sino a las personas que ella más quiere. Pueden ser a sus padres, a sus hermanos, a su círculo más cercano, y lo usan para hacerle daño a la mujer, afectándolo. Entonces, todo este tipo de violencias que son, son invisibles hoy en día para el mundo, las estamos sacando a flote. ¿Cuál es el reto de nosotros en los temas electorales y por qué luchamos las mujeres hoy en día? Es obtener una paridad en todo. Hay países que nos llevan 20 años de evolución en esto, en paridad en todo. Nosotros en Colombia hasta el año pasado, hasta en el 2024, perdón, sacamos la ley 2424, que fue paridad en los cargos decisorios y de dirección en el país, que deben ser 50-50. Pero esto no significa que las listas de participación política en mujeres deban ser 50-50. Nosotros ahí estamos con una ley del 2011, la cual no ha sido reformada y hasta el momento pues tenemos solamente una participación del 30%. Entonces, ¿y qué más debería pasar? O sea, no debería ser ley por ley o corporación por corporación. Si bien hemos tenido unos avances como en los consejos de juventudes, como en los cargos directivos, como en algunas listas cremallera, eh, no deberíamos especificarlo así para cada ley, para cada norma o para cada grupo de personas. Deberíamos avanzar a una paridad en todo. Paridad, y no solamente en lo electoral, en absolutamente todo, o sea, paridad en todo, que tengamos esa 50% para inscripción, para selección, para elección. En eso estamos en deuda en este país, en deuda
organismos electorales, endeuda las instituciones educativas en proponer este tipo de reformas, porque la violencia va avanzando tan rápido como va avanzando la sociedad, ¿sí? Y esta violencia nos permite, lo que nos permite es ver que se va modernizando más que nuestras propias leyes. Entonces, como ya hoy en día tenemos una cantidad de violencias que van evolucionando con el ser humano, y las normas sí se quedan en las leyes, en los códigos, en las reformas que no han sido realmente efectivas. Espero haberme hecho entender, y pues nada, estamos aquí pendientes para cualquier duda que ustedes consideren. Doctora Angélica, muchísimas gracias. No hubo ningún inconveniente con la comunicación. Muchas gracias por la participación. Bien, creo que a modo de relatoría en este escenario, cada una de nuestras participantes nos ha dado muestra de el alcance que tiene las problemáticas o las afectaciones que se generan sobre los derechos de las mujeres justamente en estos diferentes escenarios académicos, electorales, de formación, en espacios judiciales y que son realidades complejas al respecto. Pasando a nuestro segundo momento de este coloquio, nos resultaría muy interesante ver desde las diferentes respuestas que han asumido cada una de las ponentes, justamente qué cambios sugieren o qué cambios ven oportunos que se empiecen a realizar a partir de esa experiencia que han tenido apreciadas doctoras. Entonces, en ese orden de ideas, siguiendo pues el mismo orden que hemos tenido, doctora Lady, muy amablemente, quisieras porfa comentarnos cuáles crees que son esos cambios sustanciales que debemos empezar a generar. Claro, la realidad entiendo que es muy compleja, pero de pronto se han podido identificar algunos cambios trascendentales fundamentales a lo largo de su experiencia? Bueno, yo considero que los cambios que realmente se deben iniciar desde la Administración de Justicia, viendo como la aplicación en donde las mujeres no solamente actúan como servidoras judiciales al punto de cumplir su función y de en caso tal o tomar decisiones o sustanciar decisiones o ser administrativamente ágiles para que esas decisiones puedan llegar a cada uno de los escenarios que se requieren. Para mí es importante que pensemos que la rama judicial no puede quedarse un poco como sesgada o cerrada al cambio y a la evolución que no solamente desde lo normativo se imprime, sino también desde lo jurisprudencial. Recordemos que las decisiones de las altas cortes vienen a complementar y a ser una parte inequívoca importante para que estas decisiones no solamente cobren valor frente a lo que establece la ley o establece la norma, sino también frente a cada caso concreto que se da y que en efecto no solamente cobija una situación en particular que se esté desarrollando, sino que muchas veces cobija incluso a conglomerados o a sociedades que ven en esas decisiones cómo pueden incluso verse inmersas los derechos o las garantías que ellos están buscando por años y que en ningún momento habían sido como escuchadas. Entonces, desde la Administración de Justicia debe realmente implementarse ese cambio desde la perspectiva de género, no solamente para hablar de decisiones que apliquen esa perspectiva de género, sino también para acabar aquellos estereotipos que desligan a las mujeres de ocupar ciertos cargos, de tomar ciertas decisiones, de estudiar ciertos casos, para que desde ese punto de vista de la mujer podamos entender un poco más lo que realmente requiere la sociedad y lo que realmente requiere el sistema colombiano, el sistema jurídico colombiano. Para esa implementación de enfoque de género, la institución realmente debe apropiarse de las herramientas que logren comunicar esas ideas y esa perspectiva de género que realmente las mujeres a través del estudio, de la academia, de la investigación, la doctora Jenny hace un momento explicaba y hacía un parámetro muy adecuado frente a cómo desde el consultorio jurídico podemos implementar ciertas actividades para que los estudiantes se apropien de lo que ven, de lo que escuchan y de lo que inclusivamente pueden asesorar a otros estudiantes o a otras personas que van por esas asesorías.
Entonces, asimismo, desde la rama judicial debemos imponer que esa institucionalización de la entidad vaya enfocado a que los derechos de las mujeres no solamente sean vistos como una carta más para estudiar, sino que realmente sean tomados en cuenta a la hora de impartir decisiones y tomados en cuenta a la hora de poder brindar ese servicio público de función pública que se ejerce en la Administración de Justicia. Entonces considero que más allá que un cambio o dos o tres, realmente debemos involucrarnos como institución, involucrarnos como eje académico e investigativo, de que no solamente tomemos las premisas de los casos que se puedan presentar en cada uno de las investigaciones que lleguen, de las denuncias, de las demandas, de todos aquellos asuntos que puedan estudiarse desde la rama judicial, sino también desde ese punto de partida por el simple saludo, por la simple atención a una persona que como mujer, que como persona que ha visto involucrada sus derechos, puede realmente reclamar o recibir una partida o una explicación acerca de lo que requiere su derecho como tal o de su garantía fundamental que está buscando a través de la Administración de Justicia en Colombia. Muchísimas gracias, mi doc Lady, muy amable por esa perspectiva desde la rama judicial. Doctora Jenny, ¿qué de la descripción que ya muy amablemente nos has planteado, cuáles crees que son esos cambios sustanciales o esos primeros cambios que como sociedad, que como actores, que absolutamente todos, porque los cambios son, es de todos, todos debemos participar en esos cambios, crees que son relevantes empezar por por esos primeros pasos? Bueno, yo creo que ya hemos avanzado un montón, por lo menos entendiendo qué pasa en torno a las violencias basadas en género, sobre todo, por qué seguimos hablando de las violencias basadas en género en mujeres. Yo creo que esa es una ganancia que no podemos perder. Entendimos, o bueno, vamos entendiendo, vamos reforzando ese mensaje, como decía la doctora Lady, vamos reforzando esa necesidad de conocer y reconocer que todavía necesitamos hablar de las violencias contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y por unos estereotipos que se nos han impuesto, ¿sí? Eh, lo otro es, necesitamos avanzar que si bien tenemos todo el marco normativo, en la apropiación, ¿sí? Bien lo decía la doctora Lady, la apropiación de esas herramientas. Nosotros como abogados tenemos la herramienta más importante y es que legalmente, normativamente, jurisprudencialmente, académicamente, ya tenemos la discusión inmersa en nuestros procesos. Cuando hablamos de los procesos formativos, pues es empezar a inculcar a nuestros estudiantes y futuros profesionales en derecho la necesidad de que todavía entiendan, más allá de si están de acuerdo o no con ciertas posturas, de que si están en conformes con el feminismo, inconformes con el mismo, la variedad de feminismos que existen, las luchas en torno al género, más allá de eso es que creen críticas, ¿sí? Una postura crítica frente a esas situaciones que estamos viviendo. Y retomo dos premisas que decía ahorita la doctora Angélica, y es los techos de cristal, también los suelos pegajosos, que son los dos extremos que tenemos. Ella decía algo muy valioso y es, se nos quedó el techo ahí, no lo pudimos romper, todavía tenemos el techo y de cristal ahorita se nos está convirtiendo en un techo como un cristal grueso que no permite que veamos más allá o que superemos eso. Eso lo tenemos que abordar, es urgente. ¿Sí? Todavía tenemos un sesgo en darle la oportunidad, no darle la oportunidad a las mujeres por el hecho de ser mujeres, sino que las mujeres sí tenemos una formación y unas capacidades intelectuales, físicas, humanas, emocionales para abordar el liderazgo de ciertos sectores y de ciertos entornos y que eso también nos lleva a nosotros a reflexionar sobre nuestro diálogo con el otro, ¿sí? Con las otras formas de ver lo femenino, con las otras formas de ver el ser mujer, con las otras formas de liderar. Porque si bien tenemos unos liderazgos ganados, y ahorita lo vemos, ya tenemos presidentes
como representándonos en las cámaras, en las instituciones, tenemos rectoras, en mi caso de directores y directoras en los consultorios jurídicos. Y aquí viene un fenómeno particular que traigo con lo que planteaba la doctora Angélica, y esto va muy ligado a los techos de cristal y suelos pegajosos que nos aborda el feminismo, las diferentes teorías, y es la participación política de las mujeres. Y yo lo planteo desde no solo la participación política, sino los liderazgos que hemos asumido. A pesar de que sí existen unas oportunidades de liderazgo, se nos han encajado en unos liderazgos desde una perspectiva, voy a usar esta palabra sin ánimo de distraernos, pero una perspectiva muy machista y muy androcentrista. Entonces, la mujer es líder, sí, tiene ciertas posturas, hace algo similar a ese imaginario de la víctima ideal, ¿sí? Entonces, también tenemos el líder ideal y entonces nos masculinizamos, sin negar la importancia de estos escenarios. Eso tenemos que fortalecer, el diálogo, ¿sí? Tenemos jurisprudencia, tenemos leyes, tenemos academia, tenemos investigación, pero tenemos que profundizar, mejorar y fortalecer el diálogo, la interpretación en torno a la discusión del género en los diferentes escenarios y cómo nosotras nos involucramos en esos escenarios de liderazgo desde nuestra forma de ser, ¿sí? Sin generar una ruptura con esas formas de construir sociedad. Desde ahí plantearía estas posturas y estos pensamientos tan válidos que nos traen la doctora Angélica y la doctora Lady. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi doc Jenny. Pasaríamos a mi doc Angélica. Dentro de esa perspectiva que nos mencionas en esos elementos electorales y todas las problemáticas alrededor, ¿cuáles son o cuáles serían esos primeros cambios que pueden generar ese efecto en cadena, doctora Angélica? Bueno, primero que todo, gracias a mis antecesoras, a las doctoras, em, excelentes intervenciones. Eh, mira, o miren todos y todas, yo podría aquí hablar de muchas reformas políticas, de muchas leyes, de muchas normas, de muchos cambios que se pueden hacer, de muchas cosas que hacen falta en la legislación para el tema electoral, para el tema de participación política de la mujer, para el tema de la visibilización. Pero realmente lo que yo considero es que las mujeres y la sociedad en general, los hombres, los niños y todos, tienen que aprender a conocer cuáles son los tipos de violencia. A veces nosotros estamos inmiscuidos en unas violencias, saliéndome tal vez un poco de lo electoral porque la violencia aplica para todos los campos y no sabemos que estamos ahí. O sea, es muy difícil identificar porque es muy delgada la línea entre una violencia que puede ser económica, que puede ser una violencia intrafamiliar o que puede ser una violencia política o de participación en política. Entonces, en la medida que nosotros aprendamos a conocer cuáles son las violencias y a reconocerlas en nuestros entornos, o no solamente en nosotros, sino en las personas cercanas, en ese momento podemos empezar a transformar la sociedad, porque la sociedad no se transforma sino cuando realmente la estudiamos o la conocemos. Entonces, más allá de pronto de decir en estos momentos que aplicaría la reforma al Código Electoral, yo lo que diría es que tenemos que aprender a reconocer cuando se está violentando a una mujer o a una persona o a un grupo discriminado, a cualquier persona. Tenemos que aprender a reconocer la violencia, aprender que la violencia hoy en día es invisible, ¿sí? Es muy difícil de identificarla, aprender que pese a que estamos en una sociedad que ha avanzado muchísimo, que estamos también llenas, además de personas feministas que quieren cambiar el ritmo, porque nadie hace esto por maldad, sino porque quieren cambiar el ritmo de la sociedad. Vemos que de todos modos los espacios de las mujeres están siendo eh, la mujer profesional, la mujer en política, es juzgada por su comportamiento. A la mujer se le sigue juzgando por su vida privada en los espacios profesionales. Nosotros, por ejemplo, vemos que los hombres, en, hablemoslo en el tema electoral, em, pueden tener espacios de alcohol con sus colegas y esto es bien visto.
dentro de una sociedad. Pero si la mujer política hace exactamente lo mismo, va a ser juzgada. ¿Por qué? Porque en el ideario de las personas lo que se viene a la mente es que está comprometiendo su dignidad o su moralidad. ¿Sí? Y no pueden diferenciar eso entre la profesión o entre el rol que esté desempeñando la mujer. Entonces, más allá que todo lo conocemos, que hemos venido trabajando muchos años en esto, en conocer y en aprender, todavía la sociedad no se ha preparado para identificar los tipos de violencia a los cuales nos estamos enfrentando hoy en día. Entonces, es de mi parte más bien un llamado a visibilizarnos. O sea, nos hace falta seguir alzando la voz, nos hace falta seguir dando a conocer cuáles son todos los tipos de violencia y de todos los ámbitos eh, personales, familiares y profesionales en el que las mujeres nos enfrentamos. Entonces, eso sería. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, mi doctora Angélica. Ya estamos próximos a culminar este coloquio que ha sido organizado por la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, que hemos buscado abordar el tema o la temática sobre mujer, constitución y poder, avances y desafíos en la garantía de los derechos de las mujeres. Un punto importante para cerrar eh, este ejercicio y esta perspectiva, sobre todo entendiendo que una de las premisas de este tipo de coloquios es justamente a todos los que nos estamos formando, porque pues a pesar de ya ser, tener pues algunos de nosotros ya ser profesionales en derecho, pues nos sirve muchísimo la formación. En esa perspectiva de ser un espacio de formación, ¿cuál sería la recomendación para aquellos que se están formando y nos están escuchando? ¿Cuál es esa recomendación final que cada una de ustedes les daría en ese ejercicio de formación? Entendiendo que la transformación de las realidades y especialmente la transformación de una sociedad que genere mayores garantías para las mujeres es una implicación de todos y todas. Y con esto hacemos el cierre de intervenciones. Doctora Lady. Bueno, doctor, yo creo que esas recomendaciones van ligadas no solamente a la comprensión y al entendimiento de la situación que puede estar atravesando una mujer en cualquiera uno de los roles que esta misma se dedique, sino que también debe ir ligada a ese punto desde la academia, desde la investigación, de ese muestreo que realmente podemos focalizar qué es lo que realmente está afectando, que desde un punto de vista básico comprendamos y sepamos la situación que implica la perspectiva de género. Y yo creo que esa tarea debe realizarse no solamente hablando desde cada institución educativa, sino también desde casa, desde nosotros mismos, con nuestras hermanas, hijas, con nuestras mamás, con cada una de las personas que nos rodea, porque muchas veces intrínsecamente nuestras abuelas tienen un pensamiento un poco arraigado al paternalismo, a que solamente es el hombre el que puede decidir y tomar decisiones, un ejemplo para, como para comentar. Eh, pero también vemos cómo ese estudio o esa formalidad que le dan al momento de poder educar a un menor, pues va guiada con ese paternalismo y como es con esa base intrínseca de que de una u otra forma una mujer incluso puede no hacer muchos roles o muchos escenarios en su vida como activos por el simple hecho de o no compartir su vida diaria con la decisión de tener en cuenta para todo a un hombre en el momento, en el camino que desea abordar. Yo creo que esa recomendación entonces viene no solamente a revestirnos más de academia y de investigación, sino también a revestir desde casa cómo podemos generar esos planteamientos de efectivamente enseñar que los derechos fundamentales de la mujer no son solamente una bandera más positiva dentro de las decisiones y dentro de la misma normatividad jurídica que nos ha brindado el Estado, que podemos encontrar desde la constitución política, desde la jurisprudencia, desde la doctrina misma, o incluso en estos escenarios de conversación, en estos escenarios en donde podemos cada uno compartir de acuerdo al rol que ejercemos.
cómo poder brindar o poder acompañar esos derechos y esas garantías de las mujeres. Por eso mi recomendación va ligada a que desde casa cada una de nosotras, no importa el rol que cumpla, o sea, si es mamá, si no lo es, si es una hermana, si incluso vive rodeada de hombres porque solamente tiene a sus papás o a sus hermanos, ella misma puede propender a que sean visualizados y que sean realmente escuchados esos derechos y esas garantías que cada una de nosotras tenemos. Si empezamos desde la unidad básica, que es la familia, así sea solamente que conviva con una persona adicional y ya, desde esa unidad, desde esa célula, siento que podemos mover un granito de arena para que realmente las garantías y los derechos fundamentales puedan ser visualizados y no solamente tenidos en cuenta en manuscritos, en libros, para poder promulgar el conocimiento. Siento que eso, ligado con la academia y con la investigación, ligado con la toma de decisiones, ligado con el respeto, la participación y obviamente desde uno como mujer para actuar bajo la integralidad, podemos garantizar y visualizar esos derechos fundamentales. Doctora Lady, nuevamente agradecemos la participación. Muchísimas gracias por ese cierre con esas recomendaciones. Mi doctora Jenny, te escuchamos. Bueno, yo creo que la recomendación más importante es entender qué implica ser abogado en Colombia y qué implica ser abogados en el siglo XXI. Ya no estamos frente a una formación estrictamente dogmática, estamos en un acercamiento muy juicioso a la sociología jurídica, pero más allá de eso, a la sociología en general. Mirar otros autores sería mi recomendación para los estudiantes, darnos la oportunidad de leer, ¿sí? A otras formas de ver la sociedad. Hoy la sociología es clave en la formación del abogado. ¿Por qué? Porque nosotros finalmente, desde nuestro ejercicio en el litigio y en cualquier área del derecho, necesitamos entender las dinámicas y cómo se está dando ese famoso contrato social. ¿Sí? Cómo nosotros nos relacionamos, nuestros estudiantes, los futuros profesionales, quienes están recién egresados, quienes hoy se están graduando en muchas universidades, pues tienen una tarea y un reto grandísimo, y es situarse en una sociedad. Nosotros somos el primer país con mayor número de abogados. En nuestro país se gradúan casi 18.000 más o menos abogados cada semestre. Estamos por ahí como por esa estadística. Somos muchos, ¿sí? Así que pensarnos desde dónde yo voy a construir este ejercicio profesional. El género es un área y un tema al que no le debemos tener miedo. Hay una cierta reserva, hay ciertos sesgos de que quien habla de género tiene unas inclinaciones particulares. Entonces, si el hombre habla de género y está propugnando por ese ejercicio de debatir en torno al género, entonces se cataloga, se etiqueta de alguna u otra forma. Como abogados tenemos que deconstruir eso. Eh, no desconocer, ¿sí? Yo creo que como estudiantes y futuros profesionales no podemos desconocer las bases de nuestro ejercicio profesional. Nuestro llamado es el litigio y la defensa y la garantía de esos derechos humanos en general y el Estado social de derecho en el que vivimos. Sin romantizar, sin irnos a las extremas, ¿sí? A los extremos pensamientos, pero sí siendo muy coherentes con lo que significa la dignidad de la profesión del derecho. Hay una mirada muy bonita y es el abogado o los abogados eran vistos en las civilizaciones antiguas como los ciudadanos más dignos, ¿sí? Como los ciudadanos con el título más importante en la sociedad, porque eran los letrados. Y eso para nosotros no puede ser menor, no es una cuestión menor. Entonces, mi llamado es, como profesionales y como estudiantes y como ya adultos en este ejercicio profesional, es acerquémonos al diálogo, no tengamos temor a dialogar con otras disciplinas. La experiencia más bonita en este ejercicio del consultorio es poder sentarnos con psicólogos, trabajadores sociales, economistas, financieros, en fin, otras profesiones a pensarnos el género y otros temas.
pero en particular pensarnos cómo situamos la vida, cómo situamos las relaciones sociales, cómo podemos generar escenarios de resolución de conflictos. Y ojo con esto, que es algo que nos exige la norma hoy, y es no podemos obligar a una conciliación a quien ha sido víctima de violencias basadas en género. Eso no es negociable, pero sí tenemos la obligación de dialogar con esas estrategias de resolución de conflictos y estrategias propias de como individuos y ciudadanos del mundo, de cómo actuar. Es lo que tenemos que enseñarles, esa responsabilidad grandísima de nosotros ya, los adultos de la profesión, de enseñarle a los que vienen que esta no es una generación combativa, es una generación conciliadora, es una generación crítica, es una generación que debate con argumentos, ¿sí? No es menor entonces que tengamos hoy un examen habilitante para la profesión. Eso dignifica nuestro ejercicio y eso también nos hace un llamado a ser más exigentes en la formación profesional. Mi doctora Jenny, muchísimas gracias por esas recomendaciones muy valiosas en este proceso de formación. Doctora Angélica, sus recomendaciones para los diferentes participantes, todos y todas que estamos haciendo este ejercicio de aprender por medio de este coloquio. Bueno, creo que me había adelantado antes a esta pregunta, pero lo primero es desnaturalizar la doble moral. Tenemos que aprender a desnaturalizarla. Segundo, exigir la paridad en todo. No es un derecho, no es una concesión, no, o sea, nosotros tenemos que saber que es el estándar mínimo de justicia que requerimos. Alfabetizarnos en violencia vicaria y digital. O sea, eso es importante conocerla, dar como más espacios de aprendizaje. Este tipo de espacios son importantísimos. Y finalmente, decirles que las normas están escritas, ¿sí? Pero nosotras tenemos la voz, o sea, nosotras tenemos que tratar de cerrar esa brecha que se abre con el control de las masas, de los medios, de las políticas. No se conformen con una igualdad que está escrita en el papel. Luchemos por la igualdad que se ejerce en las mesas de decisiones. Eduquémonos en género para que entendamos que nadie nos está regalando nada. Estamos recuperando el lugar que nos corresponde en la construcción de este país. Seamos técnicas, seamos valientes, pero sobre todo no permitamos que la compostura sea la cárcel de nuestro liderazgo. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias a la doctora Lady, doctora Jenny, doctora Angélica, las diferentes directivas de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Agradecen amablemente la participación de cada una de ustedes, enriqueciendo este coloquio que se enmarca en un contexto que debe ser una temática no solamente por el mes, no solamente por el día, sino una temática constante y permanente. La transformación de las sociedades siempre está o necesita siempre estar acompañada de mentes de desarrollo académico, desarrollo investigativo que soporte estas transformaciones tan necesarias para nuestras sociedades, para cada vez llegar a una sociedad más justa, más igualitaria, más en paz en estos diferentes escenarios. En ese orden de ideas, vamos a darle cierre a nuestro coloquio que estamos desarrollando, nuevamente agradeciendo por el tiempo a cada una de nuestras participantes y recordarles que por medio de correo electrónico en el transcurso estaremos enviando los certificados correspondientes y más pues agradecer nuevamente el espacio y también hacer una invitación muy especial. Bueno, dos invitaciones muy especiales. Por una parte, tenemos como tal que nos sigan en nuestras redes, las redes de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, para que sigan atentos los diferentes coloquios que vamos desarrollando, las diferentes actividades que vamos gestionando en este espacio y también muy importante al desarrollo para nuestro Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional y de Justicia Mundial Constitucional que estaremos desarrollando en el mes de agosto.
Entonces, a todos los que nos están viendo, los invitamos a participar en nuestros eventos y nuevamente, doctora Angélica, doctora Jenny, doctora Lady, para mí fue un honor haber compartido este espacio como moderador, aprendí muchísimo y pues esperamos poder seguir aportando y dando nuestro espacio desde la individualidad para transformar estas realidades. Muchísimas gracias, muy amables y con esto terminamos. Muy gentiles por su tiempo. Gracias. Hasta luego, doctoras. Hasta luego, Muchas doctor. gracias. Hasta Hasta luego, Hasta luego. Tatiana. luego.